Nadie esperaba que la boda terminara antes de que siquiera sirvieran el pastel. Un momento, el salón estaba lleno de risas. Al siguiente, cada invitado quedó paralizado en silencio mientras Alessandro Romano, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, se levantaba lentamente de su silla. Sus ojos se clavaron en una mesera de talla grande a quien todos habían estado burlándose durante toda la noche. Entonces Alessandro la señaló directamente y pronunció 7 palabras que destrozaron toda la celebración. Cancelen la boda. Ella merece este lugar, no tú. Lo que nadie en ese salón sabía era que la mujer a quien habían estado humillando toda la noche estaba a punto de exponer la verdad más oscura escondida detrás de la sonrisa perfecta de la novia. Y antes de que terminara la noche, la persona más respetada en ese salón ya no sería la novia. Sería la mesera. Retrocedamos 30 minutos atrás. 30 minutos antes, Sofía Bennett hacía lo que siempre hacía, trabajar en silencio, mantenerse al margen, tratando de no llamar la atención. La recepción de la boda se celebraba en una de las propiedades privadas más exclusivas de los Hamptons. Todo en esa noche se sentía más grande que la vida misma. Arañas de cristal reflejaban miles de pequeñas luces en el techo del salón. Rosas blancas frescas cubrían prácticamente cada superficie. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente al fondo. El aroma de perfumes costosos se mezclaba con champán y aire marino. Para la mayoría de los invitados, aquello parecía un sueño. Para Sofía, era simplemente otro turno de trabajo. Sofía acomodó la bandeja de plata sobre su brazo y se movió con cuidado entre las mesas. Años trabajando en eventos de lujo le habían enseñado cómo volverse invisible. Los ricos raramente miraban a las personas que los servían. Y cuando lo hacían, generalmente no era amabilidad lo que ofrecían. Sofía había aprendido esa lección hace mucho tiempo. A sus 29 años, había escuchado cada chiste, cada insulto disfrazado de consejo, cada comentario sobre su peso, cada recordatorio de que mujeres como ella no estaban destinadas a ser notadas. Pero también había aprendido algo más. Las opiniones de los extraños solo tienen poder si tú se los das. Y Sofía dejó de dárselos hace años. Disculpe, señorita. Un invitado mayor le sonrió calurosamente mientras ella rellenaba su copa. Gracias. Sofía le devolvió la sonrisa. Con mucho gusto. Momentos como ese hacían el trabajo más llevadero. Momentos pequeños, momentos simples, prueba de que la amabilidad todavía existía. Desafortunadamente, la amabilidad no era algo que todos en el salón poseían. Cerca de la parte delantera del salón, varias damas de honor estaban reunidas alrededor de la novia. Sofía escuchó fragmentos de su conversación al pasar. ¿Viste lo que lleva puesto? Ese diseñador debe odiarla. Las risas siguieron. La novia fue quien más fuerte rió. Sofía siguió caminando, no porque no hubiera escuchado, sino precisamente porque sí lo hizo. Y porque reconoció ese tono de inmediato. El tono de personas que disfrutan haciendo sentir pequeños a los demás. En el centro del salón estaba sentado Alessandro Romano. A diferencia de la mayoría de los invitados, Alessandro no estaba bebiendo. No estaba riendo. No estaba haciendo contactos. Simplemente observaba en silencio, con cuidado, de la manera en que observa un hombre que ha pasado toda su vida estudiando a las personas. Alessandro era conocido por muchas cosas. Poder, influencia, miedo. Su reputación se extendía desde Manhattan hasta Miami. Las personas bajaban la voz cuando Alessandro entraba a una habitación. Sin embargo, esa noche Alessandro parecía extrañamente desconectado de la celebración a su alrededor. Su mirada recorría ocasionalmente a la multitud, observando, evaluando, notando cosas que otros pasaban por alto, incluyendo a una mesera que parecía trabajar el doble que todos los demás. Sofía nunca se dio cuenta de que Alessandro la estaba mirando. Estaba demasiado ocupada tratando de resolver un problema que de repente había explotado. Detrás del escenario. Una de las coordinadoras de la boda corrió hacia ella. La mujer lucía completamente desbordada. Sofía, gracias a Dios. ¿Qué pasó? La distribución de asientos es un desastre. Sofía frunció el ceño. ¿Qué tipo de desastre? Del tipo que hace que te despidan. La coordinadora miró a su alrededor nerviosamente. 3 invitados cambiaron de mesa. 2 tarjetas de asientos desaparecieron. Alguien movió las asignaciones durante la preparación. Sofía suspiró con compasión. Los invitados de boda y los planes de asientos, siempre una combinación peligrosa.
La coordinadora le puso una pequeña tarjeta en la mano. Necesito tu ayuda. Sofía miró hacia abajo y se quedó paralizada. La tarjeta mostraba una asignación de asiento en la mesa principal. Sus ojos se abrieron de par en par. Debe haber un error. Lo sé, pero necesito 5 minutos. Por favor, Sofía. Antes de que Sofía pudiera protestar, la coordinadora se alejó apresuradamente. Sofía se quedó ahí mirando la tarjeta. Una sensación extraña se instaló en su estómago. Esto no estaba bien. Para nada. Pero causar una escena solo empeoraría las cosas. Respirando profundamente, comenzó a caminar hacia la mesa principal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mientras más se acercaba, más atención atraía. Algunos invitados se dieron cuenta primero, luego más. Las conversaciones se fueron apagando lentamente. Las cabezas comenzaron a girar. Sofía de repente se volvió consciente de cada movimiento que hacía, cada paso, cada respiración, cada mirada fija. Llegó a la mesa. La silla vacía la esperaba justo al lado de Alessandro Romano. Por un breve momento, consideró alejarse. Entonces imaginó a la coordinadora entrando en pánico aún más. Así que se sentó. La reacción fue inmediata. Una mujer. Al otro lado del salón casi escupió su champán. Alguien rió. Otro invitado susurró algo que hizo que toda una mesa se diera la vuelta. Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas porque reconoció esas expresiones. Shock, incredulidad, juicio. La pregunta silenciosa flotando en cada mirada fija, ¿qué está haciendo ella aquí? Y entonces, la novia se dio cuenta. Al principio, su sonrisa desapareció. Luego sus ojos se entornaron. Y por primera vez en toda la noche, Sofía se sintió genuinamente incómoda, porque la expresión en el rostro de la novia no era confusión. No era sorpresa. Era humillación. Como si la mera presencia de Sofía en esa mesa hubiera arruinado algo. Y desafortunadamente, la novia estaba a punto de asegurarse de que todos en el salón supieran exactamente cómo se sentía al respecto. El nombre de la novia era Victoria Kensington. Era hermosa, rica, perfectamente vestida, y en ese momento lucía como si alguien le hubiera derramado vino encima de su vestido de novia hecho a medida. Sus ojos permanecieron fijos en Sofía. La sonrisa que Victoria llevaba para los fotógrafos ya no llegaba a sus ojos. No más. El salón continuó zumbando con susurros. Las personas miraban de Sofía a Victoria y viceversa. Nadie entendía qué había pasado. Pero todos sabían que estaban presenciando cómo se desarrollaba un error. Victoria finalmente se inclinó hacia una de sus damas de honor. La mujer siguió su mirada. Un segundo después, ambas mujeres rieron. Sofía lo escuchó. Fingió que no. Entonces llegó el primer comentario. No tan fuerte como para que todo el salón lo escuchara. Solo lo suficientemente alto como para hacer daño. Pensé que esta mesa estaba reservada para invitados. Otra explosión de risas. Sofía bajó los ojos. Años atrás, comentarios así habrían arruinado su noche. Años atrás, Sofía habría llegado a casa y llorado. Pero la vida le había enseñado resiliencia. La gente podía insultar su apariencia. Podían juzgar su peso. Podían subestimarla. Ninguna de esas cosas cambiaba quién era ella. Aún así, eso no significaba que las palabras no dolieran. Al otro lado de la mesa, Alessandro Romano lo notó todo. Las risas, los susurros, la forma en que los dedos de Sofía se tensaron ligeramente alrededor de su vaso de agua. La mayoría de las personas no lo habrían notado. Él sí. Porque las personas poderosas a menudo revelan su verdadero carácter cuando creen que alguien que consideran inferior no puede defenderse. Y esa noche, varios invitados estaban revelando exactamente quiénes eran. Un mesero se acercó a la mesa llevando los aperitivos. Sofía se levantó de inmediato. Instinto. Hábito. Había pasado años sirviendo eventos como ese. Trabajando, no sentada. El mesero luchaba con la bandeja pesada, sin dudarlo. Sofía extendió la mano y ayudó a estabilizarla. El joven mesero se veía aliviado. Gracias. Sofía sonrió. No hay problema. La interacción duró solo segundos, pero Alessandro notó algo interesante. El mesero se veía agradecido, genuinamente agradecido. No porque Sofía fuera importante, no porque fuera adinerada, sino porque había ayudado. La mayoría de los invitados apenas reconocían que el personal existía. Sofía sí lo hacía.
Y ese pequeño detalle se quedó grabado en Alessandro. Mientras tanto, la irritación de Victoria seguía creciendo. Victoria podía sentir que la atención se desplazaba. No hacia ella, sino hacia la mesera. Y Victoria lo odiaba. Victoria había gastado más de $2 millones planeando esa boda. Cada flor, cada mesa, cada fotografía, todo había sido cuidadosamente diseñado para mostrar la perfección. La presencia de Sofía perturbaba esa imagen, lo que enfurecía irracionalmente a Victoria. Unos minutos después, Victoria se levantó para dar un brindis. El salón se quedó en silencio. Los invitados se giraron hacia el escenario, copas de champán en mano. Victoria sonrió brillantemente, la novia perfecta una vez más. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Los aplausos siguieron. Victoria continuó hablando, agradeciendo a la familia, agradeciendo a los amigos, agradeciendo a los socios comerciales. Luego sus ojos se deslizaron hacia Sofía, y algo cambió. También me gustaría agradecer a nuestro dedicado personal del evento. Varios invitados asintieron cortésmente. Victoria sonrió más ampliamente. Especialmente a los que parecen disfrutar tanto de la experiencia VIP. Risas dispersas resonaron por el salón. Sofía sintió que el estómago se le hundía. El comentario no fue accidental. No fue sutil. Y todos lo sabían. Más risas siguieron. Algunos invitados lucían incómodos. Otros lucían entretenidos. Sofía simplemente se quedó ahí sentada, tranquila, compuesta, negándose a reaccionar. Eso molestó aún más a Victoria. Victoria quería vergüenza. Quería lágrimas. Quería una reacción. En cambio, Sofía no le dio nada. Por primera vez esa noche, Alessandro se encontró estudiando a Sofía más de cerca. La mayoría de las personas en su posición se habrían ido. La mayoría habrían argumentado, se habrían defendido, habrían creado una escena. Sofía no. Simplemente lo soportó con dignidad. Y de alguna manera, eso lo impresionó. Unos momentos después, una de las coordinadoras finalmente se apresuró a acercarse. El rostro de la mujer se volvió pálido en el momento en que vio la tensión alrededor de la mesa. Inmediatamente se dio cuenta de lo que había pasado. El error en el plan de asientos. Los susurros. Los comentarios de la novia. Todo. Lo siento mucho, le susurró a Sofía. Sofía ofreció una pequeña sonrisa. Está bien. No, no lo está. Fue un accidente. La coordinadora parecía lista para llorar. Pero Sofía la sorprendió. De verdad, está bien. La mujer la miró fijamente. La mayoría de las personas habrían estado furiosas. Sofía no lo estaba. Y una vez más, Alessandro lo notó. Porque las personas verdaderamente amables eran raras. Especialmente las personas que permanecían amables después de haber sido humilladas. La coordinadora se fue apresuradamente. La música se reanudó. Las conversaciones se reiniciaron. Pero algo había cambiado. Alessandro Romano ya no veía a Sofía como una simple mesera. Ahora Alessandro estaba curioso. Muy curioso. Y antes de que terminara la noche, descubriría una verdad que conectaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Cuanto más continuaba la recepción, más incómoda se sentía Victoria. No porque Sofía estuviera causando problemas. De hecho, Sofía había hecho todo lo posible para evitar la atención. Ese era exactamente el problema. A pesar de todo el ridículo, la gente estaba comenzando a querer a Sofía. Y Victoria podía verlo suceder. Una pareja de ancianos le preguntó a Sofía sobre las flores. Un mesero joven se rió de uno. De sus chistes. Incluso varios invitados que anteriormente se habían burlado de Sofía parecían menos interesados en reírse ahora. Porque mientras más observaban a Sofía, más difícil se volvía no quererla. Y Victoria odiaba eso. Especialmente cuando notó que Alessandro estaba mirando. No mirando fijamente. No coqueteando. Observando. Prestando atención. Interesado. Por primera vez en toda la noche, Victoria sintió algo que no había esperado. Celos. No celos románticos. Celos sociales. El tipo que aparece cuando la atención comienza a alejarse de ti. Victoria había pasado años asegurándose de ser siempre la mujer más admirada en cada salón. Ahora una mesera estaba robando silenciosamente ese protagonismo sin siquiera intentarlo. Y Victoria no podía permitir eso. Unos minutos después, comenzó el servicio de la cena. Sofía finalmente había dejado la mesa principal y había vuelto a trabajar.
Honestamente, Sofía no podría haber estado más feliz. Mientras más lejos se alejaba de esa silla, mejor se sentía. Sofía volvió a servir a los invitados, rellenar el vino, retirar los platos, ayudar al personal, tratando de olvidar todo el incidente. Entonces escuchó su nombre. Sofía. Su estómago se tensó. Victoria. La novia estaba de pie cerca del centro del salón, rodeada de damas de honor e invitados. Docenas de personas se giraron hacia ellas. Sofía forzó una sonrisa cortés. ¿Sí, señora? Victoria levantó una copa de champán vacía. Ah, qué bien. Estás de vuelta donde te corresponde. Varias personas rieron. Sofía sintió las palabras como una bofetada, pero mantuvo la sonrisa. ¿Le gustaría otra copa? Victoria inclinó la cabeza, casi decepcionada por la falta de reacción. ¿Sabes? Victoria miró hacia sus amigas, honestamente estaba preocupada de que alguien pudiera pensar que eras una invitada. Otra ola de risa siguió, esta vez más fuerte, más cruel. Sofía se quedó completamente inmóvil. Años atrás, podría haber llorado. Esa noche, se negó. Simplemente tomó la copa. Felicitaciones por su boda. Luego se alejó. La respuesta tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Victoria, porque una vez más, Sofía se negaba a convertirse en la villana. Y una vez más, Alessandro lo vio todo. La mandíbula de Alessandro se tensó levemente. No lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero lo suficiente. Alessandro había pasado la mayor parte de su vida rodeado de personas poderosas, y una cosa nunca cambiaba. Los verdaderamente poderosos nunca necesitaban humillar a otros. Solo las personas inseguras hacían eso. A unas mesas de distancia, el novio finalmente se acercó a Alessandro. ¿Todo bien? Alessandro tomó un sorbo de agua. A tu novia le encanta avergonzar a la gente. El novio se rió nerviosamente. Así es Victoria, ya sabes cómo es ella. La expresión de Alessandro no cambió. Esa respuesta no lo impresionó en absoluto. Mientras tanto, Sofía escapó hacia uno de los pasillos de servicio detrás del salón. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ella, Sofía finalmente exhaló. La sonrisa desapareció. Sus hombros cayeron. Por primera vez en toda la noche, el dolor llegó a sus ojos. No porque creyera a Victoria, sino porque estaba cansada. Cansada de siempre fingir que los comentarios no importaban. Cansada de actuar con fortaleza. Cansada de ser medida por su apariencia antes de que la gente aprendiera siquiera su nombre. Sofía se recostó contra la pared, cerró los ojos y respiró profundamente. Oye. Una voz interrumpió sus pensamientos. Una de las meseras más jóvenes se acercó. La chica parecía molesta. Son horribles. Sofía logró esbozar una pequeña sonrisa. Algunas personas lo son. No mereces eso. Nadie lo merece. La joven sacudió la cabeza. No entiendo cómo puedes mantenerte tan tranquila. Sofía miró hacia el suelo, luego dio una respuesta que incluso la sorprendió a ella misma. Porque si dejo que las personas crueles cambien quién soy, entonces ellas ganan. La joven mesera la miró fijamente. Sin palabras. Sin saber que alguien más acababa de escuchar cada palabra. De pie cerca de la puerta de servicio entreabierta, Alessandro Romano permaneció completamente inmóvil. Alessandro había venido buscando un momento tranquilo lejos de la recepción. En cambio, encontró a Sofía. Y lo que escuchó lo perturbó. No porque fuera dramático. No porque fuera emotivo. Sino porque era genuino. No había audiencia, no había actuación, no había intento de impresionar a nadie. Solo una mujer eligiendo la amabilidad cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Y de repente, un recuerdo extraño emergió en la mente de Alessandro. Una habitación de hospital, una joven adolescente asustada, una mujer cuyo rostro nunca había podido ver claramente. Una mujer a quien su hermana menor una vez describió como un ángel. El recuerdo desapareció tan rápido como apareció. Pero la sensación permaneció. Algo en Sofía le resultaba familiar. Muy familiar. Y por primera vez esa noche, Alessandro dejó de preguntarse por qué Sofía había captado su atención. En cambio, comenzó a preguntarse dónde la había visto antes. Y esa pregunta estaba a punto de cambiarlo todo. Alessandro Romano no era un hombre que creyera en las coincidencias. Esa era una de las razones por las que todavía seguía vivo. Durante años había construido un imperio notando detalles que otras personas ignoraban, patrones, comportamientos, instintos.
Y en este momento, sus instintos se negaban a dejar en paz a Sofía Bennet. De vuelta en el salón, la música continuaba. Los invitados reían, el champán fluía, la boda seguía adelante. Pero la atención de Alessandro permanecía fija en otro lugar. La imagen de Sofía de pie con calma en ese pasillo de servicio. Se repetía en su mente. Especialmente sus palabras. Si dejo que las personas crueles cambien quién soy, entonces ellas ganan. La mayoría de las personas hablaban de amabilidad. Muy pocas realmente la practicaban. Especialmente cuando estaban sufriendo. Sofía sí lo había hecho. Y por alguna razón eso le recordó a alguien. Un recuerdo que no había pensado en años. Sin previo aviso, su teléfono. Vibró. Un mensaje de texto. Su hermana menor, Isabella Romano. Ese nombre solo ablandó algo dentro de él. Solo había 3 personas en la tierra cuya seguridad le importaba más que la propia. Isabella era una de ellas. Alessandro abrió el mensaje. Apareció una foto. Una imagen de Isabella sosteniendo a su hija recién nacida. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Luego otro recuerdo emergió. No uno feliz. Uno aterrador. 8 años atrás, el hospital, el accidente, la noche en que casi la perdió. El recuerdo lo golpeó con sorprendente fuerza. En ese momento, Isabella solo tenía 21 años. Una estudiante universitaria llena de vida, llena de planes. Luego un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. La colisión casi la mató. Alessandro todavía recordaba haber llegado al hospital. La sangre, el pánico, los médicos, la incertidumbre. Durante horas, nadie sabía si Isabella sobreviviría. Y entonces había estado esa mujer, esa extraña, la que Isabella nunca dejó de mencionar después. Una mujer que se había quedado con Isabella antes de que llegara la ambulancia. Una mujer que se metió entre el metal retorcido a pesar del peligro. Una mujer que le tomó la mano, la mantuvo consciente, la mantuvo hablando, la mantuvo viva. La mujer desapareció antes de que alguien pudiera agradecerle apropiadamente. Sin recompensa, sin publicidad. Nada. Solo se fue. Durante años, Isabella se refirió a ella como el ángel, la mujer que le salvó la vida. Alessandro de repente se irguió en su asiento. Una sensación extraña le recorrió la espalda. El recuerdo. La voz. La amabilidad. La familiaridad. ¿Podría ser? Inmediatamente se levantó. Al otro lado del salón, su jefe de seguridad de larga data lo notó. ¿Jefe? Necesito un favor. El hombre mayor se acercó. ¿Qué necesitas? Alessandro miró hacia Sofía. El jefe de seguridad siguió su mirada. ¿La mesera? Necesito su expediente de empleada. El hombre parpadeó. ¿Necesitas qué? Me escuchaste. 5 minutos después, Alessandro estaba solo en un balcón con vista al océano. La brisa de la tarde llevaba el aroma del agua salada. Su jefe de seguridad le entregó una carpeta. Eso es todo lo que tenía la empresa del evento. Alessandro la abrió. Sofía Bennet, 29 años, sin antecedentes penales, sin escándalos, sin demandas, trabajo voluntario, alcance comunitario, donante de sangre, voluntaria en un refugio de animales. Alessandro continuó leyendo, luego se detuvo. Sus ojos se fijaron en una entrada particular. 8 años atrás, premio de asistencia civil de emergencia emitido por el condado de Nassau. El pulso de Alessandro se ralentizó. Leyó el informe una vez, luego otra vez. La fecha coincidía. El lugar coincidía. El accidente coincidía. Y de repente, todo encajó. Sofía Bennet era esa mujer. La mujer que salvó a Isabella. La mujer a quien su familia había estado buscando. La mujer que desapareció antes de que alguien pudiera agradecerle. Por primera vez en toda la noche, Alessandro lució genuinamente atónito. No porque hubiera salvado a alguien, sino porque nunca se lo dijo a nadie. Sin publicaciones en redes sociales, sin entrevistas, sin reconocimiento. Nada. Simplemente se fue. Como si salvar la vida de un extraño fuera lo más normal del mundo. Un lento suspiro escapó de él. La mayoría de las personas pasaban su vida tratando de parecer buenas. Sofía simplemente lo era. Y las personas que se burlaban de Sofía esa noche, no tenían idea. En ese preciso momento, otra voz interrumpió sus pensamientos. ¿Alessandro? Alessandro se giró. Isabella estaba detrás de él. Isabella había llegado tarde a la recepción.
En el momento en que vio la expresión de Alessandro, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Sin decir una palabra, Alessandro le entregó la carpeta. Isabella escaneó la página, luego se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Su voz apenas emergió. No puede ser. Isabella miró a través del salón hacia Sofía, la mesera que en ese momento llevaba una bandeja de champán, la mesera que todos estaban ignorando, la mesera de la que la gente se había estado riendo toda la noche. Las lágrimas inmediatamente llenaron los ojos de Isabella. ¡Oh Dios mío! Alessandro permaneció en silencio. Isabella se cubrió la boca. Es ella. Las palabras salieron como un susurro. Alessandro. Es ella. Durante varios segundos, ninguno de los dos hermanos habló. Simplemente observaron a Sofía moviéndose entre la multitud, completamente inconsciente, completamente humilde, todavía trabajando, todavía sirviendo a otros, como si no hubiera cambiado la vida de su familia para siempre. Luego Isabella dijo algo que Alessandro nunca olvidaría. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué? No hay una sola persona en este salón que merezca su respeto más de lo que ella merece el de ellos. Alessandro miró hacia la mesa principal, hacia Victoria, hacia los invitados que se habían burlado de Sofía, hacia las personas obsesionadas con el estatus. Y por primera vez esa noche, algo peligroso se agitó bajo su exterior calmado. Porque ahora Alessandro conocía la verdad. Y una vez que Alessandro Romano conocía la verdad, nunca permanecía callado por mucho tiempo, especialmente cuando alguien bueno estaba siendo tratado mal. Desafortunadamente para Victoria, estaba a punto de aprender esa lección frente a todos. Sofía no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Sofía estaba de pie cerca de la estación de postres, arreglando platos para el último curso, cuando volvió a escuchar su nombre. Esta vez, la voz resonó por todo el salón. Sofía. Un mal presentimiento se instaló inmediatamente en su pecho. Lentamente se giró. Victoria estaba de pie en el centro de la pista de baile, micrófono en mano, sonriendo, la misma sonrisa que había llevado toda la noche, hermosa por fuera, cruel por dentro. A su alrededor, los invitados comenzaron a prestar atención. Algunos presentían entretenimiento. Otros presentían problemas. Sofía presentía ambas cosas. ¿Podrías venir aquí un momento?, preguntó Victoria con dulzura. Cada instinto le decía a Sofía que se negara, pero no podía. Sofía estaba trabajando. Así que Sofía caminó hacia adelante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El salón se fue quedando más silencioso. Para cuando Sofía llegó a la pista de baile, cientos de ojos la estaban mirando. Victoria inclinó la cabeza. Démosle un pequeño aplauso a Sofía. Aplausos dispersos siguieron. Sofía forzó una sonrisa cortés. Ya sabía que esto no iba a terminar bien. Victoria continuó. Sin duda te has convertido en una de las invitadas más comentadas de la noche. Las risas resonaron por el salón. Sofía sintió que las mejillas le ardían. Invitada. No mesera. Invitada. El recordatorio era intencional. Victoria quería que todos recordaran el error en el plan de asientos. Quería que todos recordaran donde Sofía no pertenecía. O al menos donde Victoria creía que Sofía no pertenecía. ¿Sabes?, continuó Victoria, creo que es inspirador. El salón escuchaba atentamente. La mayoría de las personas se sentirían incómodas sentadas en una mesa llena de multimillonarios, directores ejecutivos y líderes mundiales. Más risas. Algunas personas se removieron incómodas en sus asientos. La broma se estaba volviendo difícil de ignorar. Pero la confianza es importante. Victoria sonrió directamente a Sofía. Incluso cuando está completamente fuera de lugar. Esta vez las risas fueron más fuertes, más crueles. Sofía se quedó paralizada. No porque no supiera qué decir, sino porque se dio cuenta de que Victoria realmente disfrutaba de esto. Victoria disfrutaba haciendo daño a las personas. Y de alguna manera eso hizo que Sofía sintiera tristeza por ella, más que enojo. Solo tristeza. Victoria se acercó más. Entonces dinos, Sofía. El micrófono se movió hacia ella. ¿Qué se siente fingir que perteneces entre personas como nosotros? El salón quedó en silencio. Una línea acababa de ser cruzada. Todos lo sabían. Incluso el novio lucía incómodo. Sofía miró el micrófono, luego a Victoria, luego a los cientos de invitados que la observaban. Por un breve momento, nadie habló. Finalmente, Sofía tomó un respiro lento.
Cuando respondió, su voz fue suave, tranquila, serena. No estaba fingiendo. El salón permaneció en silencio. Me senté donde alguien me dijo que me sentara. Sin enojo, sin sarcasmo, sin amargura, solo la verdad. La sonrisa de Victoria vaciló levemente. Sofía continuó. Y honestamente, Sofía miró alrededor del salón, nunca pensé que donde me sentara importara tanto como la forma en que trató a las personas. El silencio se profundizó. Varios invitados bajaron los ojos porque sabían exactamente de quién estaba hablando Sofía. Por primera vez en toda la noche, Victoria lució agitada. Sofía no había mordido el anzuelo una vez más, y de alguna manera eso hacía que la novia se viera peor que la mesera. Victoria se rió rápidamente, una risa forzada, una risa irritada. ¡Oh, qué adorable! Luego Victoria dijo la única cosa que lo cambió todo. Desafortunadamente, la amabilidad no compra un asiento en esta mesa. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando otra voz la interrumpió, fría, profunda, poderosa. En realidad, esa única palabra resonó por todo el salón. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones murieron. Incluso Victoria se quedó paralizada porque todos reconocieron esa voz. Alessandro Romano, el temido jefe de la mafia, se levantó lentamente de su silla. La atmósfera cambió instantáneamente. Un segundo antes, las personas habían estado viendo a una novia burlarse de una mesera. Ahora estaban viendo al hombre más poderoso del salón dar un paso al frente. Nadie sabía por qué, pero de repente nadie se estaba riendo. Alessandro caminó por el salón, su expresión ilegible, sus movimientos tranquilos, controlados, peligrosamente tranquilos. Alessandro se detuvo junto a Sofía, lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera sentir la presencia que irradiaba de él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Alessandro miró directamente a Victoria. La amabilidad, su voz permaneció tranquila, es exactamente lo que te gana un asiento en mi mesa. Una ola de shock se movió por la multitud. Victoria parpadeó, convencida de que había entendido mal. ¿Qué? Alessandro nunca apartó la mirada de Victoria. ¿Me escuchaste? Nadie se movió. Nadie respiró. El novio lucía aterrorizado. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas porque nunca habían visto a Alessandro desafiar públicamente a alguien antes, especialmente no en una boda. Victoria forzó una risa. Seguramente estás bromeando. No lo estoy. La respuesta llegó al instante. Helada. Final. La confianza de Victoria se resquebrajó por primera vez en toda la noche. Victoria lucía insegura, y Alessandro no había terminado, ni mucho menos. Porque ahora Alessandro había terminado de observar. Y todos en el salón estaban a punto de aprender exactamente quién era Sofía Bennett. El salón estaba en silencio. No el silencio cortés de una recepción de boda. No el silencio que sigue a un discurso. Esto era algo diferente. El tipo de silencio que aparece cuando las personas de repente se dan cuenta de que quizás juzgaron a la persona equivocada. Victoria forzó una sonrisa. Pero todos podían verlo ahora. La confianza se estaba desmoronando. El control se estaba desmoronando. Y por primera vez en toda la noche, Victoria lucía nerviosa. Alessandro estaba de pie junto a Sofía, las manos relajadas a sus costados, su expresión ilegible. Sin embargo, de alguna manera Alessandro controlaba cada centímetro del salón. Victoria se rió torpemente. Alessandro, seguramente esto está siendo exagerado. Nadie se unió a su risa, ni siquiera sus damas de honor. Eso la hizo sentir aún más incómoda. El novio finalmente dio un paso adelante. Quizás todos deberíamos calmarnos. Alessandro se giró lentamente hacia él. De acuerdo. El alivio apareció brevemente en el rostro del novio. Luego Alessandro continuó. Lo cual es exactamente porque creo que todos merecen escuchar la verdad. El alivio desapareció inmediatamente. El estómago de Victoria se hundió porque algo en la voz de Alessandro sonaba definitivo, peligrosamente definitivo. ¿Qué verdad? Preguntó Victoria. Alessandro miró hacia Sofía, luego hacia la multitud. 8 años atrás, el salón permaneció en silencio. Mi hermana menor casi muere en un accidente de tráfico. Varios invitados intercambiaron miradas confusas. Nadie entendía hacia dónde iba aquello. Alessandro continuó. Los médicos nos dijeron que quizás no sobreviviría. Sofía frunció levemente el ceño, sin saber hacia dónde llevaba la historia.
La única razón por la que Isabella vivió lo suficiente como para llegar al hospital. Su mirada se posó en Sofía. Fue porque una extraña se negó a dejarla sola. El salón se quedó aún más silencioso. La sonrisa de Victoria desapareció por completo. Alessandro dio otro paso hacia adelante. Esa extraña se metió en un vehículo destrozado. Ignoró el peligro. Se quedó con mi hermana. La mantuvo consciente. La mantuvo viva. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. De repente Sofía comprendió. No, imposible. Alessandro la miró directamente. Eras tú. Las palabras cayeron como truenos. Gasps resonaron por todo el salón. Sofía se quedó paralizada. Varios invitados se giraron hacia Sofía. Otros lucían impactados. Unos pocos lucían avergonzados, muy avergonzados. Porque de repente recordaban cada cosa cruel que habían dicho sobre Sofía. Cada chiste, cada risa, cada susurro. Y ahora estaban mirando a la mujer que una vez había arriesgado su propia vida para salvar a otra persona. Sofía sacudió la cabeza suavemente. No fue para tanto. Todo el salón la miró fijamente. Alessandro casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque solo Sofía describiría salvar una vida como no fue para tanto. Su hermana Isabella dio un paso adelante, las lágrimas ya llenaban sus ojos. Por primera vez en toda la noche, las personas notaron a Isabella. Y cuando Isabella miró a Sofía, no había nada más que gratitud. Me salvaste. La voz de Isabella se quebró. Me salvaste la vida. Sofía lucía abrumada. Solo ayudé. No. Isabella se limpió los ojos. Te quedaste. No me conocías. No sabías quién era mi familia. No sabías que teníamos dinero. Simplemente te quedaste. El salón permaneció completamente en silencio, porque nadie podía contradecir eso. Ya no. Entonces Alessandro asestó el golpe que lo cambió todo. Mi familia pasó años intentando encontrarla. Los invitados miraban fijamente. Victoria miraba fijamente. El novio miraba fijamente. Alessandro continuó. ¿Saben qué pasó cuando finalmente la encontramos? Nadie respondió. Nada. Su voz se endureció. Porque nunca pidió dinero. Nunca pidió publicidad. Nunca pidió reconocimiento. Simplemente siguió viviendo su vida. Varios invitados bajaron los ojos. Avergonzados. Porque ahora la comparación era imposible de ignorar. Sofía había hecho algo heroico. En silencio. Victoria había pasado toda una noche exigiendo atención públicamente. El contraste era brutal. Entonces una de las damas de honor cometió un error. Un error muy grande. La mujer se rió nerviosamente. O sea, está bien y todo eso. Todas las cabezas se giraron. La mujer inmediatamente se arrepintió de haber hablado. Pero ya era demasiado tarde. Pero sigue siendo solo una mesera. La frase quedó suspendida en el aire. Letal. Sofía bajó la vista. El novio lucía horrorizado. Victoria cerró los ojos porque Victoria sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Alessandro se giró lentamente hacia la dama de honor. Y cuando Alessandro habló, su voz se volvió más fría de lo que nadie había escuchado en toda la noche. No. La mujer tragó saliva. No. Alessandro sacudió la cabeza. Ella es una mujer que salvó una vida. La mirada de Alessandro recorrió el salón. Mientras el resto de ustedes pasaban la noche demostrando cuán poco carácter puede comprar el dinero. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Porque cada palabra era verdad. Luego apareció la grieta final. El novio de repente miró hacia Victoria. Una expresión extraña cruzó su rostro. Confusión. Luego comprensión. Luego enojo. Enojo real. Porque por primera vez en toda la noche, el novio no estaba mirando a Sofía. Estaba mirando a su novia. Y lo que vio lo perturbó profundamente. No a la hermosa mujer con quien creía haberse comprometido. No a la socialite pulida. No a la compañera perfecta. Vio a alguien que disfrutaba humillando a otros. Alguien cruel. Alguien pequeño. Alguien que apenas reconocía. Victoria vio el cambio de inmediato. Daniel. La voz de Victoria tembló. El novio dio un paso hacia atrás. Solo un paso. Pero se sintió como una milla. El salón contuvo la respiración. Porque todos de repente comprendieron algo. Esto ya no se trataba de Sofía. Se trataba de la boda misma. Y la boda estaba comenzando a derrumbarse. Justo frente a todos ellos.
Durante varios largos segundos, nadie habló. La recepción de boda que había sido cuidadosamente planeada por más de un año se estaba desmoronando en tiempo real. Y todos podían sentirlo. Daniel miró a Victoria. Victoria lo miró a él. La distancia entre ellos ya no se medía en metros. Se medía en verdad. Y por primera vez, ya no había ningún lugar donde esconderse. Daniel. La voz de Victoria tembló. Puedo explicarlo. Pero Daniel lentamente sacudió la cabeza. La decepción en sus ojos era imposible de pasar por alto. ¿Explicar qué? El salón permaneció en silencio. ¿Explicar por qué pasaste toda la noche humillando a alguien que no había hecho nada malo? Victoria abrió la boca. No salió nada. ¿O explicar por qué la persona más amable de este salón fue tratada como si no perteneciera aquí? Cada pregunta aterrizó con más fuerza que la anterior. Porque en el fondo, Daniel ya sabía la respuesta. La mujer que tenía delante no era quien él pensaba que era. Y esa revelación dolió más que cualquier vergüenza pública que pudiera haber sentido. Finalmente, Daniel se quitó el anillo de bodas. El gesto fue pequeño, pero el impacto fue enorme. Los gasps se extendieron por todo el salón. El rostro de Victoria se tornó pálido. No. Daniel colocó el anillo sobre la mesa a su lado. No puedo hacer esto. Las palabras apenas se elevaron por encima de un susurro. Sin embargo, de alguna manera todos las escucharon. No quiero pasar mi vida con alguien que disfruta haciendo daño a otras personas. El silencio que siguió se sintió interminable. Luego Victoria comenzó a llorar. No las lágrimas de una mujer que entendía sus errores. Las lágrimas de una mujer que había perdido el control, perdido el protagonismo, perdido la imagen que pasó años construyendo. Y todos podían ver la diferencia. En cuestión de minutos, los invitados comenzaron a levantarse silenciosamente de sus asientos. La celebración había terminado. La boda había terminado. La ilusión había terminado. Pero luego sucedió algo inesperado. Uno por uno, las personas comenzaron a acercarse a Sofía. Una pareja de ancianos se disculpó. Un hombre de negocios se disculpó. Incluso algunos invitados que antes se habían reído bajaron la cabeza y admitieron que habían estado equivocados. Sofía aceptó cada disculpa con la misma gracia que había mostrado durante toda la noche. No porque los merecieran, sino porque la amargura nunca había sido parte de quien era Sofía. Al otro lado del salón, Isabella Romano finalmente se acercó a Sofía. En el momento en que Isabella llegó a Sofía, la envolvió con sus brazos. Con fuerza. Sin dudar. Sin importarle quién estuviera mirando. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. He querido agradecerte durante 8 años. Sofía lucía abrumada. No me debes nada. Isabella se rió entre lágrimas. Eso es exactamente porque mereces todo. Por un momento, ninguna de las dos mujeres habló. Y de alguna manera, ese momento tranquilo se sintió más significativo que toda la ceremonia de boda. Finalmente, Isabella dio un paso atrás. Luego Isabella sonrió, una sonrisa genuina. El tipo que nadie había visto en Victoria durante toda la noche. Me salvaste la vida. Sofía sonrió suavemente. Me alegra que estés bien. Varios invitados se secaron las lágrimas de los ojos porque una amabilidad como esa se había vuelto rara. Muy rara. Unos minutos después, Sofía recogió sus cosas. El turno había terminado. La noche había terminado. Y honestamente, Sofía no podía esperar para llegar a casa. Sofía acomodó su bolso y comenzó a caminar hacia la salida. Entonces una voz familiar la detuvo. Sofía. Sofía se giró. Alessandro Romano estaba de pie a unos metros de distancia. Por primera vez en toda la noche, no había ninguna multitud a su alrededor, ningún socio comercial, ningún equipo de seguridad, solo Alessandro. Sofía sonrió cortésmente. Supongo que debo irme. Alessandro asintió. Probablemente. Siguió un breve silencio. Luego Alessandro la sorprendió. ¿Cenarías conmigo? Sofía parpadeó, convencida de que no había escuchado bien. ¿Qué? Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de la boca de Alessandro. Quizás la primera sonrisa genuina que mostró en toda la noche. ¿Cenar? Alessandro se encogió de hombros levemente. Una de verdad, esta vez. Sofía lo miró fijamente. El hombre más temido de Nueva York de repente lucía casi nervioso, lo cual parecía imposible. Apenas me conoces. Alessandro la miró por un momento, luego respondió honestamente. Sé suficiente.
La brisa del océano entró por las puertas abiertas del salón. El caos de la boda fallida se desvaneció en el fondo. Por primera vez en toda la noche, ninguno de los dos parecía interesado en nadie más. Sofía sintió que sonreía, una sonrisa real, el tipo de sonrisa que no había lucido en toda la noche. De acuerdo. Alessandro sonrió de vuelta, y de alguna manera esa simple palabra se sintió como el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Sofía miró hacia atrás por última vez. Solo horas antes, Sofía había entrado al salón como alguien a quien nadie notaba. Alguien a quien la gente se burlaba. Alguien a quien la gente ignoraba. Ahora Sofía se iba como la persona más respetada del salón. No porque tuviera riqueza. No porque tuviera poder. No porque tuviera estatus. Sino porque el carácter siempre se revela eventualmente. Y cuando lo hace, las personas que te juzgaron primero son a menudo las que se ven obligadas a admirarte después. A veces el mundo no reconoce tu valor de inmediato. A veces se ríe. A veces duda. A veces te pasa por alto completamente. Pero el verdadero carácter tiene una manera de volverse imposible de ignorar. Y en una noche que se suponía debía celebrar una boda, la historia de amor más importante resultó ser algo completamente diferente. La historia de una mujer que nunca dejó de ser amable. Incluso cuando el mundo le dio todas las razones para dejar de serlo.